Por favor que no vengan más turistas irrespetuosos. De verdad, los chilenos eran muchísimo mejores de lo que alguna vez creímos. Esa frase, dicha casi en susurro por una gerente turística europea frente a una ventana empañada, se convirtió en el símbolo de una industria que recién ahora empezaba a entender lo que había perdido. En una agencia de viajes ubicada en el corazón de París, Clara Beaumont, una mujer francesa de 40 y tantos años, miraba hacia la silueta de la Torre Eiffel con una expresión que mezclaba cansancio, vergüenza y una tristeza difícil de explicar. Sobre su escritorio se acumulaban correos electrónicos, reclamos, informes internos y mensajes urgentes de hoteles, restaurantes, museos y guías turísticos. Todos parecían decir lo mismo. Otra habitación dañada. Otra discusión en un restaurante. Otra queja de visitantes extranjeros. Otro grupo que no respetó las normas. Otra llamada desesperada de un socio comercial que ya no sabía qué hacer. Clara llevaba casi 20 años trabajando en turismo internacional. Había recibido grupos de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Corea, China, Japón, México, Argentina, España y muchos otros países. Había visto de todo, pasajeros perdidos, familias confundidas, turistas que se enojaban por el clima, personas que no entendían los horarios europeos y grupos que llegaban tarde por culpa del tráfico. Pero lo que estaba ocurriendo en los últimos años era diferente. No era un problema puntual. No era un simple malentendido cultural. Era una sensación de desgaste total. Los trabajadores estaban agotados. Los hoteles estaban hartos. Los restaurantes comenzaban a rechazar grupos completos. Los museos pedían más seguridad. Los guías terminaban llorando en los baños antes de volver a levantar la voz con una sonrisa falsa. Y en medio de ese caos, Clara comenzó a recordar algo que durante años había ignorado: los turistas chilenos que antes visitaban Francia con respeto, calma y una educación que muchos europeos jamás valoraron como correspondía. Durante mucho tiempo, Clara había creído que los turistas chilenos eran correctos, tranquilos, fáciles de manejar. Nada más que eso. Hoy, en cambio, esa misma tranquilidad le parecía casi un lujo perdido. Todo empezó una mañana de otoño, cuando recibió una llamada del Hotel Saint-Marc, uno de sus socios más antiguos. Al otro lado de la línea estaba Etienne, el gerente del establecimiento, un hombre siempre elegante, siempre diplomático, siempre dispuesto a resolver los problemas sin escándalo. Pero esa mañana su voz temblaba. Clara, lo siento, pero no podemos seguir así. Esta semana desaparecieron toallas, secadores de pelo, cargadores universales, perchas y hasta el control remoto de una habitación. No es la primera vez. Ya no sabemos cómo explicarlo sin que los huéspedes se ofendan. Clara cerró los ojos. Sabía exactamente a qué grupo se refería. No era un caso aislado. En los últimos meses, ciertos grupos de turistas masivos habían dejado un rastro de reclamos en casi todos los hoteles asociados a la agencia. Después del checkout, el personal encontraba habitaciones desordenadas, baños inundados, alfombras manchadas, residuos escondidos debajo de la cama y objetos del hotel que simplemente desaparecían. Clara había intentado de todo. Instrucciones por escrito. Carteles en distintos idiomas. Charlas de bienvenida. Recordatorios antes del checkout. Incluso había pedido a los guías que explicaran con calma que las toallas, batas, hervidores, perchas y controles remotos no eran recuerdos gratuitos. Pero la respuesta se repetía una y otra vez. En nuestro país esto no es tan grave. Pagamos mucho por el viaje. ¿Por qué hacen tanto problema por una toalla? Si no querían que nos lleváramos algo, deberían haberlo dicho mejor. Y cuando el personal insistía, algunos reaccionaban con molestia, como si respetar una regla básica fuera una humillación. El problema no terminaba en los hoteles. El Museo del Louvre también llamaba con frecuencia. Una de las coordinadoras culturales, Marianne, había llegado al límite. Clara, tus grupos están generando conflictos. Tocan las vitrinas, se acercan demasiado a las obras, sacan fotos con flash aunque se les diga que está prohibido, empujan para avanzar y discuten con otros visitantes. No podemos seguir así. Clara se llevaba la mano a la frente cada vez que recibía una llamada así. Porque sabía que los funcionarios del museo no estaban exagerando. Ella misma había acompañado grupos que ignoraban las instrucciones. Personas que se reían cuando se les pedía silencio. Turistas que se grababan haciendo bromas frente a esculturas centenarias. Visitantes que trataban el museo como si fuera un fondo para redes sociales, no como un espacio cultural.
Una tarde, en la zona de la Torre Eiffel, ocurrió un episodio que la marcó profundamente. El grupo que Clara acompañaba debía esperar su turno para subir. Había familias francesas, turistas alemanes, una pareja de ancianos italianos y varios estudiantes que hacían fila bajo el frío. De pronto, un hombre del grupo comenzó a avanzar empujando a los demás. Clara corrió hacia él y le pidió que se detuviera. El hombre se giró furioso. Nosotros pagamos, no tenemos tiempo para perder. La frase resonó en medio de la fila. Varias personas voltearon a mirar. Clara sintió como la sangre le subía al rostro. Quiso disculparse, quiso explicar, quiso desaparecer. En ese instante se preguntó algo que nunca antes se había preguntado con tanta fuerza: ¿a quién debía proteger? ¿Al cliente que había pagado por el tour o al lugar que ese cliente estaba dañando con su conducta? Esa pregunta se quedó clavada en ella. En los restaurantes, la situación era igual de dura. Uno de los socios más antiguos de la agencia, el dueño de un restaurante familiar cerca de Saint-Germain, la llamó una noche casi al borde de las lágrimas. Clara, no puedo más. Hablan a gritos, se quejan de cada plato, sacan comida traída de afuera, mueven las mesas sin preguntar. Discuten con los garzones y después amenazan con dejar malas reseñas. Mis clientes habituales ya no quieren venir cuando saben que hay grupos grandes. Estoy perdiendo el alma del restaurante. Ese restaurante llevaba 15 años trabajando con la agencia. Clara lo conocía bien. Sabía que no era un lugar arrogante ni frío. Era un negocio familiar, cálido, cuidado, con garzones que recordaban los nombres de los clientes frecuentes y un dueño que se emocionaba cuando alguien elogiaba la sopa de cebolla preparada con la receta de su abuela. Y ahora ese mismo hombre hablaba como si su restaurante se hubiera convertido en un campo de batalla. Cuando Clara volvió a la oficina, encontró a Inés, una de sus asistentes, llorando frente al computador. Ya no puedo más, dijo la joven. Todos los días son reclamos. Todos los días alguien grita. Todos los días tengo que disculparme por cosas que yo no hice. Me metí a turismo porque quería conocer culturas, no porque quisiera aguantar maltratos. Clara no supo qué responder. En 6 meses, 3 trabajadores habían renunciado. No se habían ido por el sueldo. No se habían ido por falta de oportunidades. Se habían ido porque la presión emocional se volvió insoportable. Y fue en ese momento, cuando la agencia parecía al borde del colapso, que Clara abrió un viejo archivador metálico cubierto de polvo. Buscaba reportes antiguos para comparar cifras, pero terminó encontrando algo mucho más doloroso: expedientes de grupos chilenos que habían visitado Francia años atrás. Fotos. Encuestas. Cartas de agradecimiento. Listas de pasajeros. Evaluaciones de hoteles. Comentarios escritos a mano. Clara empezó a revisar esos documentos con una sensación extraña, como quien descubre tarde una verdad que siempre estuvo delante de sus ojos. En la década de 2010, los grupos chilenos habían sido una parte importante de la agencia. Familias de Santiago, parejas de Valparaíso, profesionales de Concepción, estudiantes de intercambio, adultos mayores de La Serena, turistas de Temuco, Antofagasta, Puerto Montt y Viña del Mar. Clara recordaba sus rostros. No eran ostentosos. No llegaban haciendo ruido. No exigían privilegios. Pero siempre estaban atentos. Si el bus salía a las 8, a las 7:50 ya estaban listos. Si el guía explicaba una norma, asentían con seriedad. Si entraban a un museo, bajaban la voz de manera casi automática. Si algo no les gustaba, rara vez armaban escándalo. Preguntaban con educación, a veces con ese tono chileno medio tímido, medio irónico, como diciendo: perdón, ¿se podrá revisar esto? En ese momento, Clara recordó algo que antes le parecía insignificante. Los chilenos siempre decían: gracias. Gracias al conductor. Gracias al recepcionista. Gracias al garzón. Gracias al guía. Gracias incluso cuando no era necesario. Y no era una gratitud teatral. Era una costumbre. Una manera de reconocer al otro. Una forma de decir: veo tu trabajo. Lo valoro. No estoy por encima de ti solo porque pagué. Eso, pensó Clara, era algo que muchos turistas de países más ricos jamás entendían. En los hoteles, los reportes sobre visitantes chilenos eran casi siempre positivos. Habitaciones limpias. Personal amable. Huéspedes respetuosos.
Sin incidentes. Muy puntuales. Dejaron una nota de agradecimiento. Una camarera del hotel escribió una vez, los pasajeros chilenos dejaron las toallas usadas juntas, la basura ordenada y una tarjeta que decía, muchas gracias por todo. Fue un detalle pequeño, pero nos alegró el día. Clara leyó esa frase varias veces. Y sintió vergüenza. Porque en aquel tiempo, ella no había entendido el valor de eso. Ella y sus colegas solían decir, los chilenos son fáciles. No dan problemas. Como si no dar problemas fuera algo menor. Como si respetar horarios, normas y personas fuera una simple comodidad para la empresa. Como si la educación fuera invisible. Durante años, parte del turismo europeo había mirado a los latinoamericanos con una mezcla de curiosidad, prejuicio y condescendencia. A los chilenos, en particular, muchos no sabían dónde ubicarlos. Algunos los confundían con argentinos, otros con mexicanos, otros pensaban que Chile era apenas una franja lejana al final del mapa. En las conversaciones de oficina se escuchaban comentarios ignorantes. Chile, eso no está cerca de Brasil. Seguro vienen con poco presupuesto. Los latinoamericanos son todos ruidosos. Debe ser difícil comunicarse con ellos. Clara recordaba haber escuchado esas frases y no haber dicho nada. Peor aún, a veces también había participado de esa mirada superficial. Hoy le dolía admitirlo. Porque los chilenos que ella conoció no calzaban con esos prejuicios. Eran viajeros observadores. Preguntaban por historia, por arquitectura, por comida, por política, por literatura. Algunos hablaban de Neruda, Mistral, Violeta Parra, la cordillera, el desierto de Atacama, la Patagonia, Valparaíso, el vino del Valle del Maipo, los terremotos, las ferias libres y la costumbre de tomar once. Muchos llegaban a Francia con una mezcla de admiración y cautela. Querían vivir París, pero también comparaban todo con su propio país. En Santiago también hay metro, pero allá la gente igual se las arregla para llegar a la pega temprano. En Chile tenemos desorden, sí, pero cuando viajamos tratamos de portarnos bien, po. Uno viene de lejos, así que hay que aprovechar y respetar. Clara nunca había prestado demasiada atención a esas frases. Ahora las recordaba como señales de una madurez que había subestimado. La situación empeoró cuando Clara revisó las cifras actuales. Las reservas de turistas chilenos habían caído drásticamente. Antes, la agencia recibía decenas de solicitudes al mes desde Chile, viajes culturales, lunas de miel, tours por Francia, circuitos por París y regiones, programas para adultos mayores, rutas gastronómicas, visitas a museos y castillos. Ahora apenas llegaban unas pocas. Mientras tanto, los grupos masivos de otros mercados crecían sin parar. En términos financieros, la empresa ganaba dinero. Pero en términos humanos, se estaba destruyendo. Clara decidió enviar una encuesta a antiguos clientes chilenos. Quería saber por qué ya no estaban volviendo con la misma fuerza. Las respuestas llegaron lentamente, pero todas parecían girar en torno a las mismas ideas. París está demasiado llena. Ya no se puede disfrutar con calma. Nos preocupa el trato hacia los turistas latinoamericanos. Sentimos que en Europa a veces nos miran por debajo. Preferimos destinos donde haya más tranquilidad. Nos hablaron de malas experiencias en restaurantes y museos. Una mujer de Ñuñoa escribió algo que dejó a Clara en silencio durante varios minutos. Cuando fui a París hace años, me emocioné al entrar al Louvre. Pude mirar las obras con calma. Había respeto. Pero una amiga fue hace poco y me contó que había gritos, empujones, gente grabando encima de todos y funcionarios agotados. Para viajar así. Prefiero ir a otro lugar. Uno no cruza el mundo para sentirse incómodo. Otro cliente, un profesor de historia de Valparaíso, escribió. Francia siempre fue un sueño para muchos chilenos. Pero también cansa sentir que uno tiene que demostrar constantemente que es un turista educado. Chile no será perfecto. Pero muchos viajamos con respeto. A veces parece que Europa recién se da cuenta de eso cuando ya perdió a ese tipo de visitante. Clara sintió un golpe en el pecho. No solo estaban perdiendo turistas. Estaban perdiendo confianza. Y la confianza, en turismo, vale más que una reserva. Porque un turista que se siente respetado vuelve, recomienda, habla bien, trae a su familia, defiende el destino. Pero un turista que se siente menospreciado simplemente desaparece. No arma escándalo. No deja una gran queja.
No grita. Solo elige otro país. Eso era exactamente lo que estaban haciendo muchos chilenos. Algunos optaban por Suiza, Austria, Portugal, Croacia, los países nórdicos o rutas menos saturadas de Europa. Otros preferían viajar dentro de América, Perú, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Brasil. Y muchos comenzaron a mirar su propio país con otros ojos. Porque Chile, con todos sus problemas, también ofrecía algo que los extranjeros empezaban a admirar cada vez más, una relación profunda con el territorio. El desierto de Atacama, donde turistas europeos quedaban mudos al mirar el cielo más limpio que habían visto en su vida. La Patagonia, donde viajeros alemanes y franceses confesaban que jamás habían sentido una naturaleza tan brutal, tan silenciosa, tan imponente. Valparaíso, con sus cerros coloridos, su caos artístico y esa energía que ningún folleto turístico logra explicar. Chiloé, con sus iglesias de madera, sus mitos, su lluvia y su forma de vida que parece resistirse al apuro del mundo moderno. Santiago, criticado tantas veces por los propios chilenos, pero capaz de sorprender a extranjeros con su metro, sus cafés, sus barrios, su cordillera al fondo y esa mezcla extraña de modernidad, cansancio, humor negro y orgullo escondido. Los extranjeros que viajaban a Chile empezaban a decir cosas que muchos chilenos no esperaban escuchar. Pensé que Chile era solo un país largo y lejano, pero es mucho más ordenado de lo que imaginaba. Los chilenos son reservados al principio, pero muy solidarios cuando uno necesita ayuda. Me sorprendió que la gente respete tanto ciertas normas en espacios turísticos. En la Patagonia sentí que el silencio también era parte de la cultura. Chile no grita para llamar la atención, pero cuando uno lo conoce, se queda en la memoria. Esas frases comenzaron a circular en redes, blogs y vídeos de viajeros. Y ahí nació la paradoja que golpeó a Clara. Mientras Francia, uno de los países turísticos más famosos del mundo, empezaba a perder visitantes respetuosos por saturación, arrogancia y mal manejo, Chile estaba siendo redescubierto por extranjeros que buscaban precisamente lo contrario: autenticidad, calma, naturaleza, respeto y experiencias menos artificiales. Por supuesto, Chile no era un paraíso perfecto. Clara lo sabía. Había leído sobre desigualdad, delincuencia, tensiones sociales, crisis políticas, precios altos, problemas de transporte en algunas zonas y debates internos muy duros. Pero también entendió algo que muchos europeos no querían aceptar: un país no necesita ser perfecto para ser digno de respeto. Y Chile, incluso con sus contradicciones, tenía una forma particular de generar lealtad emocional en quienes lo visitaban. Una tarde, Clara se reunió con Julien, gerente de un hotel boutique cerca del Sena. Él llevaba semanas quejándose del ambiente general del turismo masivo. Antes teníamos grupos chilenos, dijo mirando unas antiguas fichas. No eran los que más gastaban en lujo, tal vez. Pero eran considerados. Saludaban. Preguntaban. No rompían cosas. No trataban al personal como sirvientes. Cuando se iban, el equipo quedaba contento. Ahora tenemos más dinero, sí, pero menos paz. Esa frase resumía todo. Más dinero. Menos paz. Y quizá ese era el gran drama de la industria turística moderna. Los países perseguían cifras: número de visitantes, ocupación hotelera, gasto promedio, vuelos internacionales, paquetes vendidos. Pero casi nadie se preguntaba qué tipo de turismo estaban atrayendo, qué efecto dejaba en los trabajadores, en los residentes y en la cultura local. Clara comenzó a pensar que el turismo no podía medirse solo por cantidad. 1 millón de visitantes irrespetuosos podían destruir la imagen de un destino. 10.000 visitantes respetuosos podían fortalecerla. Y durante años, los chilenos habían sido de ese segundo tipo. No perfectos, no santos, no idealizados. Pero sí viajeros que, en general, entendían algo esencial: cuando uno entra a la casa de otro, no se comporta como dueño. Esa idea le parecía profundamente chilena. Tal vez venía de una cultura marcada por terremotos, crisis, distancias enormes y una cierta conciencia de fragilidad. En Chile, pensaba Clara, la gente sabe que todo puede cambiar de un momento a otro. Un temblor, una lluvia fuerte, un incendio, una crisis económica, una noticia política. Quizá por eso muchos chilenos desarrollan esa mezcla rara de prudencia, humor seco y capacidad de adaptarse. Y cuando viajan, llevan algo de eso. No siempre hacen ruido. No siempre reclaman fuerte. No siempre se muestran seguros. Pero observan. Comparan.
aprenden. Y cuando algo les emociona, lo guardan de verdad. Clara recordó a una pareja chilena mayor, don Ricardo y la señora Elena, de Providencia. Habían viajado a Francia por su aniversario número 40. En el Louvre, Elena lloró frente a una pintura. No hizo escándalo. No se grabó para redes. Solo se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Después le dijo a Clara: uno ve estas cosas en libros toda la vida, mijita. Pero estar aquí es distinto. Clara, en ese momento, había sonreído con cortesía. Hoy comprendía que esa emoción silenciosa era exactamente lo que hacía valioso al turismo. No era consumir una postal. Era encontrarse con algo más grande que uno mismo. Y eso se estaba perdiendo. Con el tiempo, la nostalgia se transformó en culpa. Clara empezó a recordar episodios incómodos. Una vez, en una boutique de lujo, acompañó a un grupo chileno que quería comprar regalos. Las vendedoras hablaron en francés creyendo que nadie entendería. Seguro vienen solo a mirar. No parecen clientes importantes. Qué lata atenderlos y después no compran nada. Clara escuchó y no dijo nada. Minutos después, una de las mujeres chilenas compró 2 carteras de alto valor, pagó sin presumir y dio las gracias. La vendedora cambió el tono de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Otra vez, en un restaurante, el personal ubicó a un grupo chileno al fondo, cerca de la cocina, pese a que habían reservado con semanas de anticipación. A un grupo francés que llegó después le dieron una mesa mucho mejor. Los chilenos no armaron escándalo. Uno de ellos simplemente comentó en voz baja: ya, parece que nos tocó la mesa latinoamericana. Se rieron con ironía, como hacen muchos chilenos cuando algo duele pero no quieren arruinar la noche. Clara también se rió en ese momento. Hoy esa risa le daba vergüenza. Porque entendía que detrás de ese humor había una herida. La herida de sentirse menos en un lugar donde habían llegado con ilusión. Y aún así, muchos de esos turistas se comportaron con más educación que quienes los juzgaban. Esa era la parte más dura de aceptar. La industria turística francesa no solo había subestimado a los chilenos. Había recibido su respeto como si fuera obligación, no como una elección cultural valiosa. Cuando los perdió, recién comprendió. Los museos comenzaron a preguntar cómo atraer nuevamente a visitantes latinoamericanos de alto valor cultural. Los hoteles propusieron campañas para Chile. Las agencias diseñaron paquetes especiales para viajeros chilenos, rutas tranquilas, visitas privadas, atención en español, experiencias gastronómicas más personalizadas, menos aglomeraciones. Pero los resultados fueron débiles. Porque el problema no era solo la oferta. Era la reputación. Muchos chilenos ya habían empezado a recomendar otros destinos. Mejor anda a Portugal. París está sobrevalorado. Francia es linda, pero la atención puede ser pesada. En Suiza te tratan mejor. Si vas a Europa, evita los lugares demasiado llenos. Esas frases circulaban en conversaciones familiares, grupos de WhatsApp, vídeos de YouTube, comentarios de TikTok y foros de viaje. Y cuando un país pierde la conversación informal, pierde algo que ninguna campaña publicitaria puede comprar. Clara lo entendió una noche, revisando un correo de una antigua clienta chilena llamada Marcela Rojas, de Concepción. Clara, usted siempre fue amable conmigo. Pero siento que Francia cambió, o quizás yo cambié. Ya no quiero viajar a lugares donde todo se siente apurado, lleno y hostil. Mis hijos quieren conocer Europa, pero yo les dije que primero conozcan el sur de Chile, la carretera austral, Torres del Paine. Chiloé. A veces buscamos belleza afuera y no vemos la que tenemos en casa. Clara dejó el correo abierto durante largo rato. Porque esa frase no solo hablaba de Francia. Hablaba del despertar de un país. Muchos chilenos habían crecido mirando hacia Europa como modelo, como sueño, como destino superior. Pero ahora, al ver el caos de ciertos lugares saturados y el desprecio silencioso que podían sufrir afuera, algunos empezaban a valorar más lo propio. Y los extranjeros, irónicamente, también. Mientras Clara lamentaba la ausencia chilena en París, viajeros europeos subían vídeos emocionados desde San Pedro de Atacama, diciendo que jamás habían visto estrellas así. Mochileros franceses lloraban frente a los glaciares de la Patagonia. Estudiantes alemanes hablaban de la eficiencia del metro de Santiago. Italianos se sorprendían con la calidad del vino chileno. Españoles se reían con el acento chileno al principio,
pero luego admitían que detrás de esa rapidez había una identidad única, llena de picardía, reserva y humor. Brasileños quedaban impactados con la cordillera nevada. Coreanos y japoneses destacaban la limpieza de ciertos parques nacionales y la seriedad de los protocolos turísticos. Y muchos extranjeros repetían algo que a los chilenos les costaba creer. Chile tiene algo especial. No porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Clara comenzó a seguir esos testimonios con una mezcla de admiración y tristeza. Veía videos titulados, "Llegué a Chile sin expectativas y terminé enamorado, la Patagonia chilena me cambió la vida, los chilenos no son como imaginaba, el país más subestimado de Sudamérica, Chile me sorprendió más que Europa". Cada título era como una bofetada para la industria francesa. Porque mientras ellos perdían a un visitante educado, Chile ganaba prestigio emocional. Un día, en una reunión con operadores turísticos, Clara dijo algo que incomodó a todos. El problema no es que los chilenos no quieran viajar. El problema es que ya no sienten que Francia los merezca. La sala quedó en silencio. Algunos la miraron con molestia. Otros bajaron la vista. Pero nadie pudo refutarla. Porque era verdad. Durante años, Francia había actuado como si su belleza fuera suficiente. Como si la Torre Eiffel, el Louvre, Versalles, Montmartre y los castillos bastaran para que el mundo siguiera llegando sin importar el trato, el ruido, las filas, la saturación o la arrogancia. Pero el turismo moderno estaba cambiando. La gente ya no quería solo ver monumentos. Quería sentirse bienvenida. Quería experiencias humanas. Quería respeto. Y los chilenos, que tantas veces habían sido mirados como visitantes secundarios, estaban demostrando con su ausencia que también podían elegir. Esa fue la lección más amarga para Clara. Una tarde de invierno, caminó sola cerca de la Torre Eiffel. El cielo estaba gris. Los vendedores ambulantes gritaban. Los grupos empujaban para tomar fotos. Un niño lloraba. Un turista discutía con un guardia. En el suelo había vasos, envoltorios y restos de comida. Clara se detuvo donde años atrás se había tomado una foto con un grupo chileno. Recordaba a don Ricardo, a la señora Elena, a una familia de Viña del Mar, a dos hermanas de Temuco, a un joven ingeniero de Antofagasta que preguntaba por cada detalle arquitectónico, a una profesora de Santiago que llevaba una libreta llena de apuntes. Todos sonreían en la foto. No con la euforia ruidosa de quien quiere demostrar algo, sino con la alegría tranquila de quien está viviendo un sueño largamente esperado. Clara buscó esa foto en su teléfono. La miró. Y sintió un nudo en la garganta. Fuimos muy injustos con ustedes, murmuró. Nadie la escuchó. Tal vez ya era tarde. Tal vez muchos de esos chilenos jamás volverían. Tal vez preferirían recorrer su propio país, o viajar a destinos donde no fueran tratados como turistas de segunda categoría. Tal vez Francia tendría que aprender por las malas que el respeto no se exige solo a los visitantes. También se ofrece. La historia de Clara se volvió tema de discusión en foros turísticos. Algunos la acusaron de exagerada. Otros dijeron que idealizaba a Chile. Otros respondieron que ningún país tiene turistas perfectos y que también hay chilenos maleducados, ruidosos o conflictivos. Y eso es cierto. No se trata de decir que todos los chilenos son impecables. No se trata de pintar a Chile como un país sin defectos. Eso sería falso. Pero sí se trata de reconocer algo que muchas veces el mundo ignora, cuando un pueblo desarrolla una cultura de respeto en medio de dificultades, cuando sus viajeros intentan adaptarse, cuando valoran el silencio de un museo, la limpieza de una habitación. La paciencia de un trabajador y la dignidad de una cultura ajena, eso merece ser visto. Durante demasiado tiempo, los chilenos fueron subestimados por venir de un país lejano, angosto, al final del continente, con un acento difícil y una historia llena de terremotos, tensiones y contradicciones. Pero quizás justamente de ahí viene parte de su fuerza. Chile sabe lo que significa vivir en un territorio extremo. Sabe lo que significa reconstruir. Sabe lo que significa no creerse el centro del mundo. Y muchos extranjeros, al visitar Chile, perciben eso. Perciben una sobriedad distinta. Una belleza que no necesita gritar. Un orgullo que a veces está escondido bajo la autocrítica feroz. Una identidad que parece decir, no somos perfectos, pero sabemos resistir. Clara, desde París, terminó entendiendo algo que tal vez muchos chilenos deberían escuchar más seguido.
Chile no es un país pequeño en valor. No es un destino secundario. No es una nota al pie de Sudamérica. Es un país que sorprende precisamente porque el mundo espera poco de él. Y cuando los extranjeros llegan, cuando ven el desierto, la cordillera, el Pacífico, los bosques del sur, la Patagonia, la comida sencilla, la once familiar, la solidaridad en momentos difíciles y esa manera tan chilena de bromear incluso cuando todo está complicado, muchos se quedan sin palabras. La reacción de los extranjeros ante Chile no nace solo de sus paisajes. Nace del contraste. Llegan pensando que encontrarán un país remoto y menor. Encuentran una nación compleja, intensa, contradictoria, pero profundamente viva. Llegan pensando que los chilenos serán fríos. Encuentran personas reservadas al principio, pero capaces de ayudar a un desconocido si la situación lo requiere. Llegan pensando que Chile no tiene gran cultura turística. Encuentran guías apasionados, rutas extremas, vinos de nivel mundial, astronomía, historia, memoria, gastronomía, poesía y una naturaleza que no pide permiso para imponerse. Y entonces ocurre lo inesperado. El extranjero que venía con prejuicios termina defendiendo a Chile. El europeo que creía que todo lo importante estaba en Europa termina diciendo que la Patagonia le cambió la vida. El turista que se burlaba del acento chileno termina repitiendo bacán, po, y la cuestión, con cariño. El visitante que pensaba quedarse 3 días termina planeando volver. Eso es lo que Clara veía desde lejos. Y por eso su arrepentimiento era tan profundo. Porque entendió que los turistas chilenos que ella había tratado como simples clientes tranquilos venían de una cultura mucho más valiosa de lo que ella quiso reconocer. Una cultura donde viajar lejos no era solo consumir, sino representar también al país propio. Una cultura donde muchos todavía sienten que, al salir al extranjero, deben comportarse bien porque de algún modo están mostrando Chile al mundo. Eso no tiene precio. Al final, Clara escribió una carta abierta que nunca supo si enviar. Decía: queridos viajeros chilenos, durante años recibimos su respeto sin entenderlo. Confundimos su discreción con falta de importancia. Confundimos su paciencia con debilidad. Confundimos su educación con algo normal. Hoy, cuando muchos de ustedes ya no están, comprendemos que eran exactamente el tipo de viajeros que todo destino debería cuidar. No porque gastaran más que otros, sino porque respetaban más que muchos. Francia los extraña. Y quizás Chile debería sentirse orgulloso de ustedes. La carta quedó guardada en su computador. Pero la historia empezó a circular. Y muchos chilenos reaccionaron con sorpresa, ironía y emoción. Algunos dijeron, ahora se dan cuenta, po. Otros comentaron, típico, tuvieron que perder para valorar. Otros fueron más duros, Europa siempre nos miró en menos. Mejor que aprendan. Y otros, simplemente, sintieron orgullo. Porque a veces un país necesita verse reflejado en la mirada de afuera para entender lo que tiene. Chile tiene problemas, sí. Chile discute, se queja, se divide, se critica sin piedad. Pero también tiene una forma de dignidad silenciosa que el mundo empieza a reconocer. Y esa dignidad, cuando viaja, deja huella. La historia de Clara no habla solo de turismo. Habla de respeto. Habla de prejuicios. Habla de cómo las culturas consideradas menores pueden enseñar lecciones enormes a países que se creen superiores. Habla de una verdad incómoda, no siempre los destinos más famosos son los que mejor tratan al visitante, y no siempre los países más subestimados son los que menos tienen para ofrecer. Chile, tantas veces reducido a una franja en el mapa, hoy aparece ante muchos extranjeros como una sorpresa difícil de olvidar. Y mientras algunos lugares del mundo se ahogan en turismo masivo, ruido, arrogancia y agotamiento, Chile todavía conserva algo que muchos viajeros buscan desesperadamente, la sensación de estar frente a un país real. Un país con carácter. Un país que no necesita fingir. Un país que puede incomodar, emocionar, sorprender y quedarse en la memoria. Quizás por eso los extranjeros reaccionan con tanta fuerza cuando descubren Chile. Porque no esperaban tanto. Porque nadie les advirtió que el fin del mundo podía sentirse tan vivo. Porque pensaban que venían a mirar paisajes, y terminaron encontrándose con una identidad. Y porque, aunque a muchos chilenos les cueste creerlo, hay algo en su manera de estar en el mundo que otros países recién empiezan a valorar. Clara lo entendió demasiado tarde. Pero Chile no necesita esperar a que otros se arrepientan para saber lo que vale.
Esa es la verdadera lección de esta historia. Los países que no se valoran a sí mismos terminan dejando que otros definan su importancia. Pero cuando un pueblo comprende su propia dignidad, ya no necesita pedir permiso para sentirse orgulloso. Y Chile, con su cordillera inmensa, su mar frío, su desierto infinito, sus bosques australes, sus ciudades contradictorias y su gente llena de humor, cansancio, esfuerzo y corazón, tiene razones de sobra para mirar al mundo de frente. No con soberbia. No con arrogancia. Sino con esa seguridad tranquila que dice: sí, somos Chile. Y aunque nos subestimen, tarde o temprano igual nos terminan mirando con respeto.